El perro de mi vecino. Desde que me mudé al barrio, el perro de mi vecino siempre me había parecido extraño. Era un pastor alemán enorme. El viejo que lo cuidaba, el señor Ramírez, era un tipo reservado. Sus palabras eran siempre frías, cortantes, como si mi presencia fuera un estorbo. Siempre decía que su perro, Damián, era más listo que cualquiera. Pero lo decía con una sonrisa torcida que parecía más amenaza que orgullo. Lo veía caminar por la calle con Damián a su lado. El perro siempre vigilante, con la cabeza gacha pero con esos ojos fijos en todo, especialmente en mí, como si me estuviera evaluando. Cierta noche, un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía de la casa de Ramírez. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana. La silueta de Damián estaba bajo la luna, inmóvil, frente a la puerta de su casa. El perro me miraba fijamente. Algo brillaba en su hocico, algo que parecía escurrirse lentamente. Su pelaje estaba manchado con algo oscuro y espeso que goteaba en el suelo. Al día siguiente, la policía llegó y se llevó un cuerpo envuelto en una sábana. Dijeron que el viejo Ramírez había muerto de un infarto, pero había algo extraño en las miradas de los oficiales, como si no se atrevieran a decir lo que realmente habían encontrado. Nadie se molestó en llevarse al perro. Lo dejaron libre, abandonado, como si ellos también le temieran. Desde entonces, Damián empezó a rondar el vecindario como un espíritu vigilante. Sus ojos dorados se clavaban en mí cada vez que abría la puerta. Siempre estaba allí, en algún rincón de la calle, observándome, acechando. Pero nunca ladraba. Ni siquiera emitía un gruñido. Su presencia era más amenazante en su silencio, como si supiera que yo sabía. Las noches se volvieron insoportables. Después de la medianoche, oía arañazos en mi puerta. Lentos, persistentes. No era un rasguño desesperado. Era un ritual, algo que crecía en intensidad cada noche. Intenté ignorarlo, traté de pensar que solo era mi mente jugando conmigo, pero cada vez los arañazos se volvían más fuertes, más violentos. Una madrugada, decidido a enfrentar lo que fuera, me acerqué a la rejilla con las manos temblorosas y el corazón a punto de explotar. Damián estaba ahí, mirándome con esos ojos que no reflejaban la luz, sino que parecían tragársela. Su hocico entreabierto mostraba colmillos afilados. Di un paso atrás, aterrorizado. El sonido de sus uñas rascando la madera se volvió más fuerte, como si supiera que lo estaba observando, como si lo disfrutara. Me encerré en mi habitación, colocando todos los muebles que pude contra la puerta, pero nada sirvió para calmarme. Ya no duermo. Mantengo todas las luces encendidas y los muebles bloqueando la puerta. Pero esta noche algo es diferente. No hay arañazos, no hay susurros, ni gruñidos en la oscuridad. Solo silencio. Un silencio que parece aplastarme el pecho. Y entonces lo siento. Su respiración cálida y húmeda en mi oído. Un susurro que me eriza la piel y me deja paralizado. Cuando desperté en el suelo, la puerta de mi apartamento estaba abierta de par en par. La cerradura destrozada, astillas esparcidas por el suelo. No sé cuánto tiempo había pasado, pero la casa estaba vacía. Sin embargo, había algo más. Sobre la madera rota, trazado con precisión con una garra afilada, un mensaje. Ahora eres mío. Desde esa noche no volví a dormir tranquilo. Porque, aunque Damián ya no arañaba mi puerta, sabía que andaba cerca, vigilando, esperando. Y tarde o temprano volverá a buscarme. Cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos dorados y hambrientos, y sé que el verdadero infierno aún no ha comenzado. Nunca maldigas en un cementerio. No importa si estás enojado, borracho o hecho pedazos por dentro. No lo hagas. Yo lo hice y ahora sé que hay palabras que abren cosas que jamás deberían despertarse. Fue hace 6 años.
Un día después del entierro de mi hermano menor, lo atropellaron saliendo del colegio y el maldito que lo hizo se fugó como una rata. Nunca lo atraparon y mis padres, ya sin alma, solo se encerraron a llorar en silencio, como si eso arreglara algo. Esa noche fui al cementerio con una botella de ron y el corazón podrido de rabia. Me senté frente a la tumba de mi hermano y empecé a gritarle al cielo, al infierno, al mundo, a todos. Insulté a Dios, escupí la tierra recién puesta, rompí una cruz y grité que los muertos valían menos que la basura que pisaba. Y no me importó que el aire se pusiera espeso, ni que los árboles dejaran de moverse hasta que escuché un ruido raro bajo mis pies. No era una rama, era como si alguien rascara por debajo. Y entonces lo vi, una mano negra, seca, llena de tierra y uñas podridas saliendo entre las flores marchitas. El cuerpo no me respondió. Estaba congelado, orinándome encima mientras el suelo se abría más, como si algo enorme quisiera salir. Una voz me habló sin moverse. No tenía boca, pero yo la escuchaba dentro del cráneo. Decía que por cada maldición dicha sobre esa tierra, una puerta se abría y que yo había abierto muchas. Me agarró el tobillo. Sentí como la piel me ardía como si me estuvieran marcando. Me arrastró al hueco. Caí sobre huesos rotos, cuerpos mal puestos, calaveras con dientes, todas mirándome como si yo fuera parte del menú. Billones de mí mismo en distintos estados, uno sin cara, otro colgado de las tripas, otro con la lengua arrancada. Todos habían blasfemado igual que yo, todos se habían vuelto parte de eso que se alimenta del odio en ese lugar. No sé cómo salí. Desperté en el techo del mausoleo más viejo, desnudo y con símbolos cortados en la piel. Desde entonces no duermo. Sueño con tierra en la boca, con voces que me llaman desde las paredes, con pasos que rugen debajo de mi cama. Aunque el piso sea de concreto, mi reflejo en el espejo me sonríe. Aunque yo no lo haga y a veces me sangran los ojos sin razón, fui con un sacerdote. Pero al tocarme se desmayó y al despertar dijo que ya no podía ayudarme, que yo ya no estaba solo. Y cada vez que me duermo, vuelvo a ese hueco con las mismas caras, con los mismos gritos, con el mismo olor a muerte fresca. Por eso te lo digo, no lo hagas. No maldigas en un cementerio. No importa qué tan estés. No importa cuánto odie todo, porque tal vez te escuchen y tal vez esta vez no te dejen salir. Lo más es que a veces, mientras estoy en la ducha o comiendo o simplemente mirando al techo, escucho a mi hermano, pero no como antes. Su voz ya no suena humana, suena rota, vieja, como si viniera desde muy lejos. Y lo peor es que no me pide ayuda, me pide que vuelva, que regrese al lugar donde ahora él también es parte del hambre que hay bajo esa tierra. Y cada día que pasa siento que algo en mí se va pudriendo por dentro, como si su voz me estuviera carcomiendo desde el estómago, como si esa maldición estuviera creciendo en mí como un tumor. Porque desde esa noche, cada vez que paso cerca de un cementerio, las tumbas me miran, los cuervos me siguen y los muertos me llaman por mi nombre completo. Y anoche, al levantarme al baño, encontré tierra fresca en la alfombra, como si alguien hubiera salido de debajo de mi cama, y dejó la puerta del armario entreabierta. Esa cosa no era mi madre. Desde que mi padre murió en ese accidente de auto, mamá había cambiado. La tristeza la consumía, pero con el pasar de las semanas su comportamiento se volvió extraño, demasiado extraño. Comenzó con pequeñas cosas. Olvidaba mi nombre, se encerraba en su habitación por horas sin responder cuando llamaba. Algunas noches escuchaba murmullos apagados desde su cuarto, como si hablara con alguien o con algo. Pero no había nadie allí, al menos no que yo pudiera ver. Siempre que me acercaba a su puerta sentía un escalofrío recorriéndome la espalda, una sensación de ser observada desde el otro lado, incluso cuando el silencio era absoluto. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que solo era mi imaginación jugando con mi mente, pero todo empeoró rápidamente. Las noches se volvieron más inquietantes. Mamá dejó de mirarme a los ojos.
Cuando lo hacía, sus pupilas parecían vacías, apagadas. A veces la escuchaba reír en medio de la madrugada, pero su risa no tenía nada de humano. Era un sonido rasposo que parecía brotar de una garganta llena de lodo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido de pasos descalzos en el pasillo. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. Mamá nunca se levantaba a esa hora. Mi corazón se aceleró. La puerta de mi habitación se abrió con un chirrido. La figura de mi madre se veía en la oscuridad, inmóvil. Su rostro era pálido. Sus ojos eran lo peor, como si fueran dos perlas muertas, vacías, hambrientas. Mamá, dije con un hilo de voz, apenas capaz de respirar. Ella se quedó allí, observándome sin pestañear, sin respirar. Su silueta parecía retorcida, como si sus huesos estuvieran dislocados bajo la piel. No deberías estar despierta, dijo. Su voz era un susurro grave. Estaba sedienta, mentí. Mis manos temblaban y mi piel se erizaba de terror. No me atreví a moverme. Sus labios se curvaron en una sonrisa débil, casi dolorosa. Una mueca que parecía forzada, como si su rostro estuviera siendo manipulado por hilos invisibles. Vuelve a dormir. Mañana será un día largo. Dio media vuelta y se fue. Sus pasos arrastrándose por el pasillo. Pero no regresó a su cuarto. Escuché sus pies descalzos bajando la escalera, y luego un silencio absoluto. Intenté convencerme de que había sido una pesadilla. Pero la pesadilla continuó. Cada noche, su comportamiento empeoraba más. Su piel se tornó grisácea. Dejé de verla comer. Dejé de verla dormir. Solo la escuchaba murmurar en su habitación palabras incoherentes, mezcladas con risas. Algo estaba cambiando en ella, algo que no podía comprender. La noche siguiente ocurrió lo peor. Me despertó un olor nauseabundo, un hedor a carne podrida. Me levanté de la cama y bajé las escaleras cuidando de no hacer ruido. La luz de la cocina estaba encendida. Al acercarme, la vi sentada a la mesa, de espaldas a mí. Algo oscuro y pegajoso goteaba de sus manos al suelo. Mamá, ¿qué estás haciendo? Ella se giró lentamente, como si sus huesos rechinaran al moverse. Su cabeza giró. Sus ojos ya no tenían nada humano. Eran pozos oscuros y vacíos. Su boca se abrió en un ángulo antinatural. Mamá se fue hace mucho tiempo, dijo. Sus brazos se alargaron, sus dedos se estiraron hasta parecer garras puntiagudas y retorcidas. Di un paso atrás, y luego otro. Pero cuando ella avanzó hacia mí con pasos temblorosos, encontré la fuerza para correr. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Subí las escaleras y cerré la puerta de mi habitación con fuerza. Escuché sus pasos subiendo la escalera, arrastrándose, raspando las paredes con algo que sonaba como uñas largas y afiladas. Luego, escuché su voz susurrando desde el otro lado de la puerta. Cariño, abre la puerta. Mamá está preocupada por ti. No he regresado a esa casa desde entonces. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, escucho su voz llamándome desde lugares donde nunca debería estar. Su voz me sigue a todas partes, susurrando mi nombre con esa voz rota, como si todavía estuviera buscándome. Como si aún me necesitara para algo más terrible que la muerte. Si disfrutaste este video, recuerda dejar tu like y suscribirte. Si tienes alguna experiencia o anécdota de terror, compártela en los comentarios. Y dime qué relato fue el que más te impactó. Hasta la próxima.